Perfecto, listo. Empezamos a trabajar. Y hoy vamos a hablar de modelos estructurales para túneles, sobre todo para túneles NATM, pero vale en realidad para cualquier interacción terreno-estructura, aunque no sean túneles. Bien, entonces tenemos modelos geomecánicos y modelos estructurales que los vamos a llamar modelos de resortes. En los modelos estructurales de los que están a la derecha son los que podríamos hacer fácilmente con un programa de ingeniería estructural. Los modelos de la izquierda requieren un programa de elementos finitos para geotecnia, ¿no? Entonces, la primera distinción muy clara es que en los modelos geomecánicos el terreno es un sólido, mientras que en los modelos de resortes el terreno son cargas y resortes. De manera que aquí tengo estos puntos están representando quizás el revestimiento secundario, estos puntos pueden estar representando el revestimiento primario, pero el terreno es este resorte y este resorte, eventualmente con algunas complicaciones y no linealidades, pero mucho más que unos resortes actuando en la periferia de esta curva que son elementos barra. Bien, además, como acá estamos resolviendo a la izquierda otra vez la interacción entre estructuras en contacto, no hay una estructura que se llame carga y otra estructura que se llame estructura. Hay un material terreno que tiene tensiones y un material hormigón que tiene tensiones, de manera que la interacción es tal que casi no se puede separar el efecto de diferentes acciones. Entonces, en un modelo como el que está acá a la izquierda, nosotros no podemos decir cuál es el momento debido al peso propio, cuál es el esfuerzo normal debido a la sobrecarga. No podemos hacer eso, porque está todo mezclado. Hay un esfuerzo normal para una combinación de rigideces, resistencias, peso unitario de los diferentes elementos y secuencia constructiva, pero no podemos separar la contribución de cada uno de todos esos. Y eso es un problema porque no es compatible con el RFD. En cambio, los modelos estos estructurales, en el que imponemos cargas desde digamos, el exterior, que reemplazan al terreno, son perfectamente aptos para hacer análisis del tipo LRFD. ¿A qué me refiero con LRFD? A mayorar con factores diferentes las contribuciones de la demanda de diferentes fuentes. Mayorar el peso propio por 1,4 y mayorar las sobrecargas en superficie por 1,6 es muy fácil de hacer en un modelo de este tipo y es casi imposible o imposible directamente de hacer en un modelo como los modelos geomecánicos que están del lado de la izquierda. Para usar modelos de resortes, vamos a definir un parámetro dimensional que es una relación entre la rigidez del terreno dada por el módulo de Young del terreno y el radio al cubo, radio medio del túnel al cubo, dividido el EJ del elemento estructural. Esto, digamos, esto es un borde para que usar resortes tenga algún sentido. Si la rigidez del terreno es muy alta respecto a la rigidez del elemento estructural, no hay nada que podamos hacer en los resortes para tener una capacidad predictiva razonable. Esto típicamente te separa los túneles en suelo de los túneles en roca. Entonces, vamos a volver ahora y voy a ponerme durante un par de minutos el traje de ingeniero estructural. Después me lo saco y lo quemo, pero ahora por un par de minutos voy a ponerme el traje de ingeniero estructural para comprender cómo es un cálculo, por ejemplo, de factor de seguridad para alguien que hace ingeniería estructural. Que cuando lo hace en una superestructura hace buena ingeniería y está bien, y cuando lo hace en una estructura enterrada, típicamente comete un error fatal, un error, un pecado original, porque está convirtiendo
a una de las dos estructuras que interactúan en una carga. Entonces, vamos a pensarlo así. Supongamos que queremos calcular el factor de seguridad de una superestructura. Y por superestructura me refiero a una columna, una viga, una losa, una chapa, una membrana. Voy a tener una curva que es la relación P delta de la estructura. Entonces, imaginemos que sea como la que tengo ahí a la derecha. Y vamos a tener una carga. Vamos a imaginar por ahora, para simplificar, el peso propio. Y independientemente de cuánto se deforme la estructura, el peso propio es una constante, ¿no? Entonces, podemos definir el factor de seguridad como el cociente entre la resistencia R, que es esta vertical, y la carga Q, que es esta vertical. Y esta cruz indica que no hagan eso en geomecánica computacional. La cruz está puesta ahí arriba para que no se vayan, por si a alguien se le corta la luz ahora, está la cruz diciendo, esto no es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero esto es correcto cuando la acción, en este caso Q, la carga Q, cuando una de las dos cosas es independiente de la deformación, por ejemplo, el peso propio. Una fuerza que sea conservativa, por ejemplo, el peso propio. Entonces, ¿cómo es el factor de seguridad? Esta altura dividido esta altura es nuestro factor de seguridad de una superestructura. Pero en una estructura enterrada tenemos la interacción entre dos sólidos. Tenemos, por ejemplo, la relación P delta de la estructura, y esta estructura podría ser, no sé, le podemos poner el anillo de hormigón que ponemos en el túnel, y esta es la relación P delta de la otra estructura. Y esa otra estructura se llama terreno. Cuando nosotros hacemos un orificio y en el momento que hacemos el orificio impedimos toda forma de desplazamiento, lo único que hacemos es el orificio en el modelo, hay que poner de adentro para afuera tensiones para mantener el equilibrio que son iguales a las tensiones geostáticas, la que tenía el terreno antes de que hiciéramos el orificio. Al poner esas tensiones no hay desplazamiento. Estas son esas tensiones. El desplazamiento es cero y la tensión es la tensión geostática, la tensión P, la presión P, que había en el terreno antes de hacer el orificio. Si nosotros hacemos el orificio y vamos permitiendo que el orificio se vaya reduciendo de tamaño, va a reducirse de tamaño primero en rango elástico y después en rango elastoplástico, y lo va a hacer manteniéndose en equilibrio para una cierta presión en cada momento. Por ejemplo, para cuando ahora se redujo hasta aquí, la presión de equilibrio entre la parte de afuera y la parte de adentro ya no es más la presión o la tensión geostática inicial, sino un valor menor. Si ustedes, voy a tratar de dibujar esto al revés. Entonces voy a poner el colorado y el azul. Como se dan cuenta, entre estos dos, decirle estructura a uno o al otro es indistinto. ¿A cuál de los dos le querés decir estructura? Los dos son estructura. Y entonces uno puede dibujar en colorado cayendo la estructura terreno y en azul subiendo la estructura hormigón, o viceversa, da igual. Las dos son estructuras. En estas condiciones, definimos una presión de equilibrio, que es ahí donde se cortan las dos curvas. Y nos preguntamos, ¿el factor de seguridad es la resistencia dividido por la carga, asumiendo que la carga es conservativa y va a continuar para siempre? Esa sería la mirada del estructuralista, la mirada de arriba, a la que me adelanté con mi opinión al poner una cruz acá. Podríamos dar vuelta y pensar la otra estructura en la cual lo que sube es el terreno y lo que baja es el hormigón. Y entonces podríamos decir que el factor de seguridad es la
tensión que tengo para equilibrar a mi túnel, dividida por Q mínimo, que es la mínima tensión que necesito. Entonces puedo decir factor de seguridad como quien piensa un empuje activo, ¿no? Entonces yo digo, si tengo una estructura, esta estructura resiste un empuje de 10, el empuje actuante es 8, factor de seguridad 1,25. Porque estoy comparando lo que resiste la estructura versus lo que, ¿cómo es? Lo mínimo necesario para el equilibrio. Esto es lo que pensamos los geotécnicos y es válido en un muro. Pero porque el muro es rígido y no estoy asumiendo cuánto es la tensión de contacto entre muro y terreno, por la manera por la que hacemos la cuenta. Así que yo puedo mirar esta curva delicadamente y a lo bestia reemplazar la otra curva por una raya horizontal, como un estructuralista, eso es muy pobre. Yo puedo mirar esta curva delicadamente y como un geotécnico, medio como un bruto, volver a usar esta raya. Entonces, esta con esta, estructuralista. Esta con esta, geotécnico. Pero la realidad es que en el momento que se produce la falla, si es que se produce, voy a tener esta resistencia y para este nivel de deformación voy a tener esta carga. De manera que es un poco más consistente decir que el factor de seguridad de esta estructura en este terreno es el cociente entre la capacidad, que vendría a ser esta columna celeste, y la demanda, que es esta columna colorada, para este nivel de deformación. La pregunta inmediata es, ¿este nivel de deformación es 1 centímetro, 1 metro? ¿Es un número tolerable? Por supuesto, en un análisis de desempeño de una estructura, el nivel de deformación al cual estamos trabajando es un factor que hay que tener en cuenta para saber si un diseño está bien o no. Pero desde el punto de vista del concepto de factor de seguridad, de cociente entre el valor medio de la capacidad y el valor medio de la demanda, la respuesta correcta es R sobre Qmin, que no tiene nada que ver con este valor PEQ. Este valor no juega ningún rol en el cálculo de factor de seguridad. Cuando hacemos modelos estructurales para túneles, entonces, y ponemos resortes, nos salen solicitaciones. Y esas solicitaciones dependen de la tensión de equilibrio. Esas solicitaciones después las ponemos en un código de hormigón o de acero y las mayoramos o minoramos según el código de hormigón y de acero. Pero no confundamos que eso no es un cálculo de seguridad o de confiabilidad geotécnico, porque esas maneras de la cuenta, sacar unas solicitaciones y mayorarlas o minerarlas por afuera, está siempre asumiendo, como estructuralista o como geotécnico, que esta presión de equilibrio se mantiene independientemente de la deformación. Un montón de palabras. Por favor, consultas o comentarios y me dan un poquito de retroalimentación a ver si me hice entender. ¿Cuál es el valor de deformación que se suele utilizar en Argentina para los túneles de tierra, por ejemplo? Los túneles hablas en tierra, el suelo, no en roca. Sí, sí. El suelo. Sí, mira, no tenemos, no, digamos que yo sepa, no tenemos un número que nos parezca mucho, nos parezca poco. La mayoría de los túneles, nosotros los túneles NATM, o sea, los túneles excavados, los ejecutamos en suelos muy competentes. La enorme mayoría. Toda la experiencia en túneles en la ciudad de Buenos Aires, túneles urbanos, están en suelos que tienen una rigidez de módulo de Young de 200 a 300, 400 megapascales, o sea, son números grandes. Y las deformaciones que observamos típicamente son del orden de milímetros, son 5, 6, 7, 8 milímetros de deformación para cuando ponemos la estructura. Y siempre ponemos la estructura más o menos temprano porque nuestros terrenos son frágiles, de manera que la curva esta carga desplazamiento bien podría portarse así en nuestros suelos frágiles, relativamente frágiles y fisurados de la ciudad de Buenos Aires. O sea, hay un mínimo
pero si permitimos que la deformación sea demasiado grande, se derrumba la estructura un poco, se desacomoda y cae, y los empujes pueden crecer seriamente. Así que en concreto, típicamente esta deformación de equilibrio es del orden de 5 a 10 milímetros, no mucho más que eso. Hay lugares donde el número es completamente diferente, ¿no? Estamos hablando de la experiencia más frecuente que tenemos nosotros en Buenos Aires, no diría en Argentina. No hay muchos túneles en suelos blandos en Argentina fuera de Buenos Aires. No que yo esté al tanto. Hay algunos, por supuesto, pero no es algo muy común hacer túneles en suelos blandos. Por una cantidad de razones. Porque tenemos 5 ciudades grandes en las que los túneles son algo que existen. Rosario y Buenos Aires están en suelos muy buenos. En Córdoba los suelos se dividen, digamos, entre una zona donde es suelos colapsables, que es atroz, y otra donde es una zona competente. Y después tenemos las demás, en Neuquén, Mendoza, están todas en el pie de la cordillera y típicamente en suelos muy competentes, suelos gruesos. Así que la experiencia en suelos muy blandos de túneles de frente en Argentina se limita a algunos pocos túneles dentro del área urbana de Buenos Aires. No sé si te contesté. Sí, sí. Bueno, sigo. Bueno, sigo si esta cosa se colgó. Ah, no. Bueno, cálculo de SSR, a estructuras en contacto, o sea, factor de seguridad por métodos numéricos. Entonces, tenemos dos opciones básicamente. En una, hacemos el análisis de equilibrio y llegamos a una cierta configuración con una presión de equilibrio que está caracterizada por este punto. Y cuando hacemos el análisis SSR, si se acuerdan, reducimos C' y Φ', o la tangente de Φ', hasta que no se alcance el equilibrio. No se cambian ni ningún otro parámetro de rigidez, solo se reduce los parámetros resistentes. En el diagrama de respuesta del túnel en términos de presión de formación, el rango elástico no cambia porque E y Nu no cambian. Lo que sí cambian es el rango elastoplástico, que en condiciones originales es así, y a medida que vamos reduciendo los parámetros resistentes, necesita una presión de equilibrio mayor y mayor para, estabilizar la malla, ¿no? Y hay un momento que la reducción de parámetros resistentes es tal que ya no se alcanza el equilibrio. Entonces reportamos ahí un valor de SSR en el cual hemos reducido solamente las propiedades mecánicas del terreno. Pero también es posible hacer un análisis en el que a la vez se reducen las propiedades mecánicas del terreno con lo que la curvita roja va subiendo y las propiedades mecánicas del sostenimiento, por ejemplo, beta S, tensión de fluencia, ¿no? Por ejemplo. En ese caso, también la rigidez de la, ¿cómo es? De la estructura no va a cambiar, pero el plafón de fluencia va a ir bajando a medida que reduzcamos la tensión de fluencia. Y entonces, en este caso, el valor de SSR va a ser aquel que a la vez suba este colorado de acá hasta acá y baje el azul de acá, hasta que se ponen tangentes, y ese es el punto que se acabó la convergencia. Ahí es donde terminó nuestro análisis y de ahí reportamos SSR. Es importante que noten que en ninguno de los dos casos el valor de SSR que vamos a reportar depende de la presión de equilibrio. La presión de equilibrio de este punto o este punto no afectan el cálculo de SSR, ni el geotécnico, ni el combinado geotécnico estructural. Volvamos a los modelos de resortes. Alejo, sí. Disculpa, quizás lo mencionamos cuando habíamos visto el SSR, pero solo para repasar eso, es que en los modelos que usemos Hard Soil Small o Soft Soil o demás, que las rigideces dependen de las resistencias, esto no afectaría, ¿no? ¿Se plancha solo la curva de resistencia o también viene afectado?
sabes que sí, hasta la última vez que lo revisé, y eso ya no hace mucho, pero hace 2 años, Plaxis y FLAC, no sé Midas, no sé RC2. Plaxis y FLAC convierten los modelos a Morculum al momento de hacer el análisis SSR. O sea, en el momento que vos le pedís un análisis SSR a un modelo constitutivo incorporado en el programa, no DLL, un modelo constitutivo incorporado en el programa, el modelo simplemente levanta la rigidez en el momento, al inicio del paso, levanta la rigidez, calcula el módulo de Young, calcula cohesión de fricción, enciende un Morculum y lo usa. O sea, durante la etapa de SSR no actualiza la rigidez, ni por cambios en la cohesión o ángulo de fricción interna, ni por cambios en las tensiones, porque en todo este proceso hay plasticidad y hay cambios en las tensiones. Ojo, no te confundas. La última vez que porque esto es la implementación de un determinado software, ¿no? No estamos hablando de geomecánica computacional. No es lo correcto. Y por eso yo les propuse en su momento otro método para calcular un SSR más razonable. Hace un montón de clases. No, eso no es lo correcto. Pero es lo que, si ustedes hacen clic por default, me parece, hasta hace 2 años eso es lo que pasaba. Está genial. Y la otra consulta súper rápida, el beta que mencionamos, la primera filmina, que se menciona ahí un módulo, ¿es el módulo de Young o el módulo de Sacred Reaction, el modelo de Ringler? No. Ese es el módulo de Young secante del terreno. Es un módulo de Young, en unidades módulo de Young. No, o sea, no es en kilonewton por metro cúbico, sino en kilonewton por metro cuadrado. Ahora, ¿qué módulo de Young? Te lo dejo. Le tenés que preguntar a Mirta Legrand, ¿no? Porque imagínate lo que es elegir cuál de todos los módulos de Young que podemos tener vamos a tener 2 docenas, ¿no? Con fórmulas. ¿Qué módulo de Young? Pero bueno, hay veces que, bueno, elegí uno razonable, el módulo de Young inicial para la presión de confinamiento al eje del túnel, por ejemplo, una cosa así, y a veces ese cociente te da 1000 y a veces te da 20. Tenés una idea. De cualquier manera, una vez que tenés programa de elementos finitos como Plaxis o FLAC, esto no lo usás, hombre. Lo que pasa es que te piden, y está bien que te pidan, bueno, hace hablar un modelo estructural para que me dé una idea compatible con el RFD que me permita a mí entender como ingeniero de diseño, como ingeniero civil, como ingeniero estructural, que no hizo un curso de geometría numérica, entender de qué estés hablando. No, o sea, está muy bien que la industria o que nuestros colegas y nuestros clientes nos pidan que lo traduzcamos a un lenguaje de la comunidad. Porque podemos equivocarnos, aunque hayamos estudiado Plaxis. O sea, y si nos podemos equivocar, feo. Entonces, cuando pones un resorte razonable representativo de tu terreno y una rigidez razonable de representativa de tu estructura en SAP y lo corres y el momento te da 5000 veces más, algo está mal en alguno de los dos. Si te da el doble, a veces da bastante más que el doble, bueno, eso lo vamos a ver más adelante en esta presentación. Pero es importante que tengamos la capacidad de validar una cosa tan complicada como estar diseñando el sostenimiento de un túnel con algo menos mágico para la gente que no hace geotecnia que Plaxis, FLAC, Midas o RC2. Porque hay que comprender, ¿no? A todos nuestros colegas que tienen que poner el gancho y firmar, que puede no ser entendible un modelo de elementos finitos complejo lleno de rayas con la napa interactuando y quieren algo más simple. Por esa razón es esta presentación, ¿no? Es realmente importante. O sea, humildemente hay que hacerlo y por supuesto no creerle. Es una validación. Ok, entonces, SSR, reducción de parámetros resistentes para estructuras en contacto, todo esto es lo que tenemos que esperar. Pero, ¿qué es lo que vamos a aprender en SAP o cualquier otro programa de resortes? Vamos a aprender esto. Y la vida va a ser así. El terreno desapareció y quedó reemplazado por estados de carga. Y la estructura es esto que se ve acá, que tiene el agua, que es lo azul, tienen la presión horizontal para suelo sumergido, la presión horizontal, si el suelo está saturado porque la napa puede estar o no estar. Esto es la presión horizontal debido a una sobrecarga, en este caso de trenes. Esto es una memoria de cálculo real, ¿no? Y la
Napa que se puede mover esto y bueno, todas esas cosas. Entonces, es posible, lógicamente, en esta estructura, aislar el efecto del peso propio. Pongo este y este. Y calculo las solicitaciones por el peso propio. Y esas las mayoro como quiera. Y después sobrecarga esta y esta. Y las mayoro como quiera. Eso se puede hacer. Obviamente que se puede hacer. Pregunta. Esto es un peso propio. Pero esto no es un peso propio. Es un peso propio multiplicado por un coeficiente de empuje. Y el coeficiente de empuje depende del terreno. De las propiedades mecánicas del terreno. O sea que estás poniendo a trabajar al terreno aunque lo quieras esconder. Entonces probablemente esta cosa que representa la gravedad, que tiene un coeficiente de variación 0, es 9,8665 aceleración de gravedad, en cambio esta está multiplicada por un K sub 0, que yo no sé si vale 0,5, 0,6, 0,07. Típicamente esta le voy a poner un coeficiente de mayoración del RFD, digamos 1,4, y a esta te parece bien 1,6, 1,7, pero ¿le pondrías el mismo a los dos? Si el coeficiente de mayoración que le ponemos a las cargas refleja la incertidumbre, tanto en vías como en dispersión de esa carga, esta, que es la acción gravitatoria, y esta, que es la acción gravitatoria multiplicada por un coeficiente que tiene incertidumbre, no tienen las dos la misma incertidumbre. Menor incertidumbre, mayor incertidumbre. Así que el RFD sí se ve claramente en las fórmulas que mayor y minoro cosas. Las mayor y minoro consistentemente. Hay una norma, un AASHTO 2000, no sé si 10 o más nueva. Creo que 2016 es la última versión. Muy linda para hacer todas estas cuentas y que promueve rangos y cosas. Yo debería saberla así, por supuesto. Nunca participo en esta parte de los análisis de túneles, así que no la conozco así, pero sé que esto está muy discutido y que hay normas para hacer algo razonable cuando uno diseña túneles. Pero en todo caso, cuando estás haciendo el RFD, recordá que aunque parezca, no está siendo consistente con las incertidumbres asociadas a cada una de las cargas. Respecto a la resistencia, la tenés fácil, porque la única resistencia que vas a minorar en el RFD es la del hormigón. ¿No deberías reducir la resistencia del terreno? Sí, pero como he borrado el terreno, no está. Este coeficiente de empuje horizontal tendría que aumentar cuando reduzco phi', pero lo puse del lado de las cargas. La flecha Z colorada está del lado de la carga, está mayorada como carga en vez de minorada como estructura. Así que créanme, hace muchos años que estoy con esto y no es nada simple explicarle a un estructuralista qué lado es carga y qué lado es resistencia. El profesor Bertero, en su curso de seguridad estructural, hace un desarrollo precioso en el cual descubre si la cosa es una resistencia o es una acción. Pero eso es muy para iniciados. Yo mismo lo intenté 1, 2 o 3 veces con los túneles y no he tenido mucho éxito, pero algo de eso se ha hecho. Recientemente algunos grupos hemos trabajado, yo con mi parte geotécnica, pero digamos, algunos grupos hemos trabajado en alguna de estas cosas para alguno de estos proyectos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces, acá yo tengo el terreno y tiene estos estados de tensiones así complicados, pero estos no tienen en cuenta la deformación del suelo por la construcción del túnel. Esto es K sub 0 por la presión vertical, o sea, el coeficiente de empuje en reposo para 0 desplazamiento. O sea, todo esto refleja el estado tensional previo al túnel, previo a la construcción del túnel. En esto, aquí, esta estructura acá no está dibujada, están solo dibujadas las cargas, pero acá hay un montón de resortes. Y estos resortes asumen que van a simular lo que llamamos efecto de arco, o sea que parte de esta carga que está aquí va a viajar para los costados solo por la magia de que estos resortes al deformarse más van a descargar la estructura. Eso vamos a ver más adelante que no es tan exactamente así, pero bueno, es una hipótesis. Por supuesto, en estos modelos de resorte no se tiene en cuenta el procedimiento constructivo. Lo que se diseña es la sección final, la estructura final en 2D y no la secuencia de excavación y colocación de estructura, de excavación de terreno y colocación de estructura, que corresponde a un modelo geotécnico como los que vimos la semana pasada. Acá, la forma final. Con todo esto,
nos quedan un montón de cargas actuando en los elementos de resortes. O sea, tenemos, eso representa un pedacito del arco, tenemos nodos, en los nodos tenemos resortes y cada una de estas cosas representan cargas. Para que la vida no sea enormemente miserable, las cargas se colocan también en los nodos. No ponemos cargas acá. Cuando ponemos cargas acá, la vida se convierte en tremendamente miserable y nos empiezan a aparecer momentos flexores que pegan la vuelta así, cosas horribles. Entonces, las cargas, cuando están haciendo un modelo de resorte para túneles, ustedes hagan el lampeo, ustedes discretícenla y mándenla directamente a los nodos, por lo menos para ahorrarnos algunos de los errores más garrafales. Bien, un problema que aparece en cuanto hacemos esto es cuánto es la cobertura de diseño. ¿Qué presión vertical pongo acá? Bueno, claramente gamma del suelo por esta profundidad, ¿ok? Gamma por Z, claro. Ahora, si el túnel fuera así, ¿ponemos gamma por Z? ¿Le ponemos como tensión vertical a la estructura de hormigón esto? Y si el suelo, si el terreno fuera así, eso es algo así, así debe ser un túnel cruzando la Aconcagua, los Andes. ¿Le vamos a poner gamma por este Z? Bueno, esto está resuelto hace muchos años. Ahí, cuando vas a hacer un análisis estructural, o sea, si lo haces por un modelo numérico, la tensión vertical de contacto entre terreno y estructura es un resultado del análisis. No lo tienes que poner como dato de entrada. Pero si haces un modelo estructural, acabo de ir para atrás, en este punto estás poniendo una carga que representa el terreno. ¿Cuánta carga vertical? Que también vas a multiplicar por K sub 0 para que sea horizontal. Bien, y acá hay algunas fórmulas. Si el túnel tiene una cobertura menor a 3 radios o la tensión vertical que hay que poner es gamma por H y ya, claramente es un túnel superficial. Si el túnel es muy profundo y flexible, entonces el valor máximo que se pone de tensión vertical es el peso unitario por 4 veces el radio o 2 veces el diámetro. Entonces, si yo tengo esta estructura y las condiciones están dadas, yo le pongo 1, 2 y el peso de esta columna es lo que pongo como tensión vertical para el modelo de resorte. Cuando voy al modelo de resortes, acá la tensión vertical que pongo es gamma por 4R y no gamma por toda la altura. Es una simple aproximación, pero por lo menos para que dé un orden de magnitud, para que se parezca a lo que se mide experimentalmente y lo que se modela cuando hace modelos de interacción terreno-estructura. Y ahora el efecto de la forma. Los modelos de barras capturan bien o capturan razonablemente bien el efecto de la forma. Entonces lo que tengo dibujado ahí son unas ciertas estructuras, no son todas iguales obviamente, bajo las misma ancho y alto y de trabajo, o sea, de gálibo, mismo terreno. Entonces uno con diferentes estructuras va teniendo diferentes demandas en flexión y corte. Cuando está gris, el revestimiento del túnel verifica con hormigón simple. No necesitamos armadura y no ponemos armadura. Cuando está colorado, en donde está colorado se necesita armadura. Entonces, si uno hace un túnel o una caverna muy chatito abajo, te da armadura de flexión en toda la solera y estiales y te da básicamente armadura de corte en toda la solera y estiales. Si haces el huevito un poquito más profundo, todavía tienes armadura de flexión en buena proporción y muy poquita armadura de corte. Y si pagás el precio de hacerlo un poco más profundo y menos rígido, bueno, reducís los requerimientos de flexión tanto en tamaño como en cantidad y de corte. Se puede ir tocando
la geometría con los modelos estructurales, porque es muy barato cambiar un modelo estructural, la única malla es el propio anillo, se puede ir tocando la geometría del modelo estructural para minimizar la posición y tamaño que tienen las zonas que requieren armadura. O sea, permite una optimización estructural y elegir dónde vas a poner las juntas. Por ejemplo, construir esto, hormigonar estos pedacitos está bien, pero esto te quedó un poco alto. Ojalá pudieras hacer una cosa en la que la junta esté bien horizontal. Por ejemplo, acá. Es un lindo lugar para poner una junta. Como del lado colorado para arriba no se requiere armadura, esta estructura muy bien puede tener... Estoy dibujando armaduras ahora, ¿eh? Esta pinta lo que ustedes quieran. Si nosotros queremos hacer la junta acá, la junta entre tapas de hormigonado, entonces la armadura queda pasante. Pero cuando hormigonas adentro de un túnel, esta superficie no te queda preciosa, no te queda horizontal perfecta, te queda con polvo, te queda con piedritas, es muy difícil, hay muy poca iluminación, no es accesible. Piensen que un humano, típicamente en una cavernita, un humano si tenés, no, me quedó un gigante. Un humano es algo así, de manera que esto está a 4 metros de altura para andar mirando la junta esa. Entonces, la posición de la junta, que no requiere armadura pasante de la junta, es un valor, es importante. A veces, para lograr esto, sobre todo para limitar la cantidad de estribos y para eliminar los estribos, mejorás la calidad del hormigón, ¿no? Entonces, si en vez de H20, pues H35 o cualquier cosa por el estilo, claro, reduce seriamente la necesidad de armadura, sobre todo al corte. Bien, entonces, estos modelos estructurales permiten jugar un poco con la forma. Ahora, la forma óptima como tunelero no es la forma óptima como ingeniero estructuralista. Porque para reducir la armadura acá abajo, aumenté seriamente el volumen de excavación. Toda esta excavación de acá para abajo, toda esta tierra, yo no necesitaba excavarla, porque los ferrocarriles pasan por ahí. Me comí innecesariamente poner un encofrado difícil y alto en la solera y hastial. Cuando la cosa es básicamente plana, uno de acá, la mitad de abajo, o sea, desde estas juntas horizontales para abajo no pone ningún encofrado. Pero con esta pinta o con esta pinta, tú no puedes construir esta zona sin poner un encofrado interior. Entonces, te aparece un encofrado en solera. Y aparte el tránsito. Yo acá puedo, cuando estoy construyendo, puedo mandar un camión de ida y otro de vuelta sin ningún problema. Con esta forma de abajo, tengo que hacer un relleno temporal para que el camión camine horizontal. No vas a mandar al camión a transitar así. Entonces, el camión, el tránsito, el escape, hay un montón de cosas que los tuneleros tienen en cuenta en la elección de una geometría que escapan a solamente minimizar la cantidad de armaduras en solera. Es un comentario, obviamente esto no es un reemplazo de un curso de tunelería y mucho menos un reemplazo de la experiencia haciendo túneles, pero es un comentario válido para que comprendan que uno diseña teniendo en cuenta más factores que solo la estructura. Alejo, para ciertas geometrías, si nosotros mayoramos las tensiones horizontales, ¿no estaríamos siendo menos conservativos de alguna forma? Claro, seguro. Y por eso, si mayorás el peso propio y dejás las contenciones horizontales sin mayorar, está siendo brutalmente castigador. Poner un 40% más de peso propio pero manteniendo K sub 0 por sigma B, o sea, la tensión horizontal constante, eso es brutalmente castigador, pero hay gente que lo hace. Y estas figuras que estamos viendo ahora son para tensiones horizontales menores a las verticales, o sea, para Sí. suelos típicamente, ¿no? Sí. No, No, esto es las cavernas del Sarmiento cuando estábamos haciendo los análisis iniciales o algo así, o las cavernas de no me acuerdo cuándo, es un caso.
Sacamos esto como parte de un proyecto y me gustó y cómo quedó preciosa este dibujito. Ahí andás a ver cuántos modelos y cuentas hay atrás. Eso no es un monito, esto no está pintado en Paint, esto es el cálculo. Pero bueno, no, ya ni me acuerdo qué proyecto es, esto tiene 20 años o 15. Pero bueno, para EJ seguro que los 15 años todavía no lo hicieron obsoleto, ¿no? Lo que estoy diciendo vale hoy seguro. Ahora, ¿cuánto de optimización automática, topológica, de eso que ahora está disponible, creo que en Abacus, cuánto de eso puedes usar? No tengo la experiencia. O sea, si tú aprietas un botón hoy en Abacus, te va moviendo la estructura hasta optimizarla, minimizar algún criterio, que puede ser peso total de estructura, consumo de armadura o cualquier otra cosa por el estilo. No tengo la experiencia personal, solo vi una o dos veces a alguien que lo hizo, pero cuánto de eso tiene verdadero valor en un túnel, no tengo la experiencia y lo dudo profundamente. Dudo profundamente que la geometría optimizada por un criterio de peso de estructura sea relevante del diseño de un túnel. Bueno, la constante del resorte. Podemos tener resortes y vamos a tener radiales y circunferenciales, básicamente. Radiales y circunferenciales. No nos podemos morfar el resorte circunferencial, como voy a explicar ahora. Los resortes radiales, fórmulas, FESIC, Dudek and Urban, no lo conozco, ni lo usé nunca. Use Army Corps, esta es la más común. El coeficiente de reacción de resorte rasante de balasto es el módulo de Young secante del terreno. Pregúntenle a Mirta Legrand, dividido por el radio medio del túnel y 1 más nu, y este nu es del terreno. Para los resortes circunferenciales, Use Army Corps otra vez, 0,5 por el resorte radial sobre 1 más nu. El criterio básicamente es que con esta fórmula y esta fórmula tendrías que andar razonablemente bien, pero no pongas resortes entre las 10 y 10. Imagina un reloj, 10 y 10, 10 horas, 10 minutos. En esta zona no pongas resortes, y si vas a dejar los resortes, poner resortes con despegue, en los cuales tengas habilitado que si la carga en el resorte es de tracción, el resorte desaparece y no interviene, o sea que no tira de la estructura hacia afuera. ¿Ustedes se dan cuenta la brutal inconsistencia que significa que este punto esté cargado con una cosa que vamos a llamar suelo y cuya carga es gamma por z, y que esté sostenido por algo que vamos a llamar suelo y que puede quedar despegado? Hagan un zoom intelectual acá e imagínense la estructura despegándose del suelo, pero a pesar de eso transmitiendo, materializándose, digamos, como rayos gamma por z actuando. O sea, esto baja porque actúa gamma por z, pero se despega del suelo. ¿Cómo se despega del suelo y pasa gamma por z? Se lo preguntan a Mirta Legrand. Yo no tengo respuesta para eso. Pero el método con estas limitaciones sigue siendo interesante. Miren esta filmina que muestra modelos de resortes que hemos hecho verticales igual a horizontales, solo radiales o radiales igual a circunferenciales. Voy para atrás. Fíjense que radial y circunferencial no son iguales. Este debería ser 0,51 más nu, o sea, 0,4 del otro. Acá los pusimos iguales. 1 con despegue, 2 sin despegue. Entonces, ABC son 3, 1, 2 son 6 posibilidades que están graficadas acá. Y a la derecha, lo que da el modelo de Plaxis para el mismo túnel. Entonces, vamos a ir despacito con esto. Si tenemos un número acá que está gordito, es un número que van a tener que aceptar como bueno o como de lo mejor que podemos hacer. Cuando no está gordito, cuando no está en bold, en negritas, no tan bueno. Cuando está colorado, le está errando el signo o está haciendo un disparate en cuanto a la magnitud. Por eso los colores. Así que empecemos
con los resortes radiales únicamente. Voy para atrás sin poner este resorte circunferencial. Radiales únicamente. Y lo que está dibujado acá, el número que está dibujado es el cociente entre lo que te da el modelo estructural y lo que te dio el Plaxis para el mismo túnel. Entonces, con radiales únicamente, te queda que el momento en la clave es 10 veces el que te tocaba. Estamos en 1B, esto. El momento en la clave es 10 veces el que te tocaba. El momento en los hastiales es 7,72 veces el que te tocaba. Y está acá, arriba, mientras que acá está acá abajo, o sea, en otro lado además. Y el esfuerzo normal, 1,38, ni tan bien ni tan mal. Si además de poner resortes radiales, voy para atrás, no le pones despegue, o sea, poner resortes radiales incluyendo en la corona y que cuando esto baja, el resorte queda a tracción, entonces ahora el momento te queda menos 10%. Estamos en 2B, no hay momento. Y el poco que hay está para el otro lado. El poquito momento que salió de esta cuenta te salió con armadura del lado de arriba en vez de armadura del lado de abajo. El esfuerzo normal que te queda es el 5% del esfuerzo normal que da el Plaxis. 5%, no 5% menos. Si el Plaxis da 100, esto da 5. O sea, resortes radiales únicamente es un disparate peligrosísimo si no pones despegue, y con despegue es brutalmente conservador. Pero solo eso, brutalmente conservador. Por eso en la filmina de atrás, si vas a poner resortes radiales, despegue o por lo menos borrame los resortes entre las 10 y 10. Pasemos ahora a cualquiera de los dos, A o C, verticales igual a horizontales y radiales igual a circunferenciales. La primera cosa que debemos notar es que con despegue da valores verdecitos, da valores que podemos usar. Fíjense que da 3,66 veces el momento flexor que queremos, 3,43 veces y 1,51 veces el esfuerzo normal. Clave, hastiales, normal. La pinta, azul acá, rojo creciendo para abajo y azul aquí. Y esta, miren que son muy parecidas, ¿eh? ¿Ven? Que 1A y Plaxis la pinta, por lo menos la pinta, no da risa. 1C, radiales iguales a circunferenciales, tiende a poner acá arriba las solicitaciones en vez de abajo, en este ejemplo, pero en otros da un poco mejor. Todas las veces que trabajas sin despegues, da disparate. Así que volvemos a resaltar, o le ponemos despegue para que el resorte radial no ejerza carga de tracción sobre la estructura, o como mínimo, si no podés poner despegue porque tu programa no te lo permite, borra todos los resortes entre las 10 y 10. Bien. Ahora, resortes circunferenciales con rigidez reducida. Si la rigidez del resorte circunferencial es mejor que la radial, queda bastante mejor la distribución de esfuerzos, ¿cómo es? La forma de la distribución de esfuerzos membranales y de momentos flexores, y más parecida a lo que te da un modelo de elementos finitos. Ahora se dan cuenta todo el esfuerzo que estamos haciendo cuando en realidad ya tenemos el modelo de elementos finitos, ¿no? Si ya lo tenés, ya lo tenés. Pero bueno, para todos los análisis del RFD y todo lo demás, es importante poder comparar, y por eso que este método de cálculo con modelos estructurales sigue teniendo valor. Nuestra recomendación para INEATM: resortes verticales y horizontales con despegue como un extremo. Resortes radiales y circunferenciales con despegue y sin despegue, y dimensiones para el envolvente. En el sin despegue con el 10 y 10, ¿no? Si cubrís todos estos,
tu estructura va a quedar un poco sobredimensionada, pero va a andar bien. Y quiero que sepan, que entiendan que en estas formas estructurales, estos huevitos que son los túneles, que una estructura te quede con un momento flexor 5 veces mayor que el real, no te importa mucho, porque igual te da hormigón simple. Voy para atrás solo para vuestro confort. Si la geometría es más o menos razonable, no te da armadura en la clave, aunque aquí el momento flexor te dio, que calculaste con el modelo estructural, es quizás 5 veces más grande o 3 veces más grande que el modelo estructural, que el modelo de Plaxis, o de FLAC, o cualquiera de estos modelos geotécnicos. A pesar de eso no te da armadura. Así que esto no es tan grave y tan horrible como se lo ve. Bueno, estamos dimensionando para el envolvente. Y dicho esto, les voy a presentar ahora, no sé si hay consultas antes de seguir. Bueno, ahora voy a la última parte. Hay un método que desarrolló mi maestro Eduardo Núñez, se los voy a presentar ahora, es interesante. Miren, Eduardo Núñez con una calculadora y papel y lápiz, y usando un par de libros, dedujo un método que les viene fantástico como primera idea de cuánto podría ser las solicitaciones en un túnel. Y va así. Tengo un suelo que tiene gamma, K sub 0, E, o sea, un módulo de Young y un módulo de Poisson, y tengo un revestimiento que tiene un módulo de Young, un módulo de Poisson, tiene espesor y el túnel tiene un diámetro. Asumo que el suelo está en rango elástico para este módulo de Young. Asumo tensiones geostáticas, sigma vertical y sigma horizontales, medidas al eje del túnel, donde está el láser. Sigma prima, gamma por H más Q, y sigma prima H, K sub 0 por sigma prima B. Asumo que el túnel es circular y elástico lineal. Vieron que brutales, ¿no? Y además asumo que cuando el túnel se deforma y pasa de la forma azul a la colorada, la tensión horizontal que actúa en todo el túnel, de arriba abajo, cambia de una manera constante. O sea, que el incremento de tensión horizontal que se produce por la deformación del túnel es una carga uniforme. Y es linealmente proporcional a lo que se mueve el ecuador. Linealmente proporcional a ese punto. O sea, si yo conozco este desplazamiento horizontal, lo multiplico por un coeficiente de balasto o algo similar y me queda la presión horizontal uniforme adicional producto de la deformación. Brutalmente simple como es, captura el hecho de que un revestimiento de un túnel al deformarse genera tensiones horizontales mayores y verticales menores, con lo que va hacia un estado de tensiones más uniforme, y es por eso que una forma circular es tan robusta y tiene tanta resiliencia estructural. Con estas hipótesis, el procedimiento es, y fue aplicado a un montón de túneles, inclusive este, que es las cavernas las túneles de la línea B de subterráneos en el año 2006. Procedimiento. Calcule este parámetro adimensional de rigidez relativa, donde E sub R es la rigidez del revestimiento, es la rigidez del terreno, E es el espesor del anillo, D es el diámetro medio. Este es un parámetro dimensional. Calcule un avance, o sea, cuando estás construyendo el túnel, ¿cuánto es la distancia entre tu anillo estructural de hormigón y el frente de excavación? Esta distancia, A. ¿Por qué? Porque si A es muy larga, si pones muy largo el avance, así, entonces cuando construís el pedacito de túnel, queda libre de tensiones, porque esto es elástico, y si vos avanzaste mucho, ya se estabilizó en la hipótesis que el suelo es elástico. O sea que esto no vale para avances ridículamente grandes, pero para avances pequeños, con esta cuenta se estima el efecto del avance en la reducción de las solicitaciones, y ahora calcule las solicitaciones con estas fórmulas.
¿De dónde salieron estas fórmulas? Rourke's Formulas for Stress and Strain. Agarró la fórmula de tensiones en un caño que está diseñada para tubos de conducciones, para tubos de petróleo, tubos de agua. Las tensiones, la solución elástica, la solicitación de tensiones para un caño que se deforma, y la aplicó. Y es lo que está acá. Y aquí nosotros mostramos 7 ejemplos en los que aplicamos el método de Núñez y después hicimos modelos numéricos con toda la secuencia constructiva y todo lo que ustedes se pueden imaginar, lo que ya han visto que hemos mostrado, y hemos comparado. En estos 7 casos, en todos los casos el esfuerzo normal del método de Núñez está dentro del 10% del esfuerzo normal como es calculado por elementos finitos, lo que no es sorprendente porque no es muy diferente que gamma por z. Luego, el momento flexor por este método está sobreestimado un 30%. Si lo comparan con los métodos resortes, con lo que venimos mostrando con los resortes radiales y circunferenciales, que sobreestiman 300%, que este método sobreestime solo 30%, es bastante notable, ¿no? Para una cuenta tan simple, déjeme para atrás. Esto es todo. Esta es toda la cuenta. Bien. Si el túnel es de frente completo, la solución de Núñez, que son 2 fórmulas, tiene solo 5% de diferencia con la solución clásica para túneles elásticos de Einstein-Schwarz 1974, 1972. Es viejo, ¿eh? Y se presentan grandes diferencias en las cavernas, pero claro, una caverna como esta, de las que ya les he hablado, tiene una complejidad en su secuencia constructiva. No le podemos pedir a una solución para un túnel circular asumido como un caño elástico que tenga capacidad predictiva para algo como estas cavernas. Bueno, dicho esto, ahora les paso las pelotas a ustedes y planteo verificar esta sección, que es la línea B de subterráneos de Buenos Aires, para el Shotcrete, solo 15 centímetros con anillos, con cerchas cada metro, y verificarla con el método de Núñez, sacando todos los datos razonables. Y por supuesto, ustedes tendrían que ahora dar la calculadora y en 5 minutos hacerlo. Para aquellos de ustedes que están muy ocupados, en la siguiente filmina les dejo la solución. No la voy a explicar ahora porque espero que alguno de ustedes agarre la fórmula y lo haga, porque es interesante ver cómo elegir bien la geometría del túnel liquida los momentos flexores. Entonces, por ejemplo, este túnel que tiene 12,3 metros de ancho y tiene como 8 metros de altura, una cosa así, tiene un esfuerzo normal del orden de los 580 kilonewton-metro, pero tiene un momento flexor de 1 kilonewton-metro por metro. O sea, no tiene momentos flexores. Este momento flexor, les recuerdo, está un poquito sobreestimado. Cuando lo calculas en praxis te puede dar un poquito menos todavía. O por ahí. Claramente, con una relación entre momento flexor y esfuerzo normal de 1,5 en 500 o 1 en 300, digamos, no hacen falta armaduras. Esto es hormigón simple. No sé si consulta, si no, con eso terminamos este módulo de... como es de modelos estructurales para túneles. Este mismo modelo con las cerchas y el Shotcrete, para modelarlo en un 2D plane strain, habría que hacer una conversión para las rigideces en flexión y compresión. Sí, sí, pero cuando hagas la cuenta vas a ver que las cerchas son tan livianitas que prácticamente no te colaboran para el hormigón endurecido. La función de la cercha es que proveer suficiente resistencia y rigidez durante la colocación y el fraguado inicial del Shotcrete. Pero ya el otro día la rigidez relativa del Shotcrete respecto de la cercha es dominante. Ah, bueno. No es mucho más que un casco que te pone. Poner la cercha para poder trabajar abajo sin que te lastime, y poner Shotcrete y cuando endureció se acabó. Que no es lo mismo ya para perfiles, ¿no? Perfiles ya sería un poco. No, bueno, te estoy hablando de las cerchas de, no sé si 15 kilos por metro, una cosa así, que se usan en los túneles típicos de la Ciudad de Buenos Aires y el espesor de Shotcrete típico de la Ciudad de Buenos Aires. Si te metes en
Hay lugar, por ejemplo, un túnel en roca de alta tensión, las cerchas son todos, el shock que ni siquiera está, y son perfiles U de a la ancha, ¿no? El rango es enorme. En la cuenta que acabas de describir, para el túnel que acabo de dibujar y para el cual está pensado todo esto, ¿no? La contribución de la rigidez de las cerchas es despreciable en ese caso, pero no en general, por supuesto. Y en el caso de que, bueno, quedamos con perfiles en roca, la cuenta que habría que hacer sería similar para la cuenta que habíamos mencionado en pilotes, digamos, hacer como una, teniendo en cuenta la distancia y demás para las rigideces, o... Sí, bueno, si quisieras adaptar esto al problema que estás discutiendo, tu problema es el EJ, ¿no? Y el EJ es E por E al cubo sobre 12, 1 menos mu cuadrado. Es bastante fácil para vos extraer de toda esta cosa lo que es el EJ equivalente de la estructura y con ello simplemente multiplicar, convertirlo en el EJ de tus marcos de acero ya de almayena dividido por la separación, ¿no? Claro. Es un EJ. Al final, acuérdate que esto solamente es un caño. Así que lo que tiene ahí es un EJ. Y lo ves escondido. Es el E del revestimiento sobre 1 menos nu cuadrado del revestimiento por el espesor del revestimiento al cubo. Habría que dividir, supongo que por 12, no me acuerdo el número, que habría que poner ahí. Y este 16 es porque hay que multiplicar también por, no sé, por 128, no tengo ni idea. Entonces, lo despejas en un minuto, la que tendrías que usar. Si anda o no anda, puedes probarlo y después nos puedes contar. Pero mi duda para ayer en el Plaxis 2D ya, eh, para la estimación de la rigidez a flexión y a comparación de las cerchas. Desde el punto de vista, a ver, desde el punto de vista riguroso, vos tenés un conjunto de elementos estructurales que son cerchas y shotcrete, y vos vas a dibujar una línea azul en Plaxis o en FLAC, y esa tiene que tener la rigidez equivalente a 1 metro de profundidad de tu estructura, sea la que sea. Ahora, podés tener ganas de analizarlo en diferentes etapas, porque, por ejemplo, en los túneles que son puramente shotcrete con muy poquita armadura, la rigidez inicial del primer día, la temprana, y la rigidez final pueden ser seriamente diferentes, ¿no? Por endurecimiento. Pero no cuando lo que domina es la cercha o el marco. Claro, claro. Sí, ahí entendí. Y en el Plaxis 2D, cuando nosotros tenemos una excavación por etapas, que hacemos, por ejemplo, top heading y bench, Okay. para el cálculo de las solicitaciones, por ejemplo, si nosotros excavamos la galería primero y después vamos a excavar la solera, el bench, ¿podemos usar un beta ahí y obtener las solicitaciones mientras excavamos el bench o no está convergida esa etapa? No, eso no lo hagas. Eso no. Ya para toda la sección ya excavada completamente, solo podemos obtenerlas, ¿no? Sí, básicamente sí. Y si no, si las solicitaciones en el caso intermedio te son importantes por cualquier razón, tienes que lograr convergerla completa para esa situación, porque no, el efecto 3D no lo podés simular con beta. Beta resuelve parcialmente las ecuaciones de equilibrio y no, como fuertemente no lineal, no puedes decir que no puedes asegurar que estás cubriendo tus necesidades estructurales solamente calculando las solicitaciones para un beta distinto de 0, o sea, M-stage igual 1. Ahí ya iríamos a un cálculo más Un 3D. tipo o a mano, así analítico. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. O le pones beta igual 1 y que reviente, ¿no? Te dan Claro, solicitaciones de más y las usas. está, perfecto. Bien. ¿Algún otro comentario o paso a la otra mitad al otro pedacito de clase? Que es bastante más corto, ¿eh? Bueno, sigo entonces. El siguiente es revestimiento definitivo con FEM. Entonces, refiere a la modelización de revestimiento secundario en túneles por métodos numéricos. Vamos a plantear el problema así. Tenemos sostenimiento primario. Les recuerdo que cuando tenemos el túnel, primero excavamos, por ejemplo, esto. Ponemos acá un pequeño sostenimiento que puede tener, por ejemplo, 15 centímetros de espesor con dos patitas.
Después de eso, excavamos la otra mitad. Quizás ponemos un sostenimiento secundario. Perdón, primario acá, que cierra. Y ahora tengo esta estructura. Y después vengo con un molde. Y, por ejemplo, hormigono esto. Y después vengo con un molde. Y, por ejemplo, hormigono esto. Entonces tengo esta estructura que tiene un mes, esta que tiene 25 días, esta que tiene 8 días y esta que tiene 2 días. ¿Cómo convierto eso en un elemento placa que es una línea así elástica? Bueno, no puedo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer el espesor del revestimiento secundario, tenerlo en cuenta de muchas maneras y dibujar un modelo de elementos finitos del túnel cuyo diámetro sea el del filo inferior. Primera opción. O puedo usar uno cuyo diámetro sea el del filo exterior. Y ahí tengo otro. O puedo tomar a todos estos elementos que tengo. ¿Qué pasó acá? No es lo que quiero. Quiero. O puedo tomar todo este espesor y simularlo con elementos de deformación plana, que es lo que está acá. Entonces, a ver si puedo volver con esta porquería. Entonces, 2 es a filo exterior, 3 es elementos de deformación plana. Lo que hay abajo de todo es el mapa de asentamientos para estos casos. Entonces, puedo tener 2 mallas. Analizar solamente el caso de primera etapa, de primera etapa con este modelo, de segunda etapa con este modelo. Puedo poner una placa a eje del filo interior o del filo exterior o al eje medio, o puedo usar los elementos de deformación plana que están dibujados en la derecha. ¿Cuál es la ventaja de los elementos de formación plana? Bueno, parece reflejar mejor el comportamiento de la secuencia constructiva. La desventaja es que en un momento de formación plana, en un elemento de formación plana es muy difícil extraer cuántos son esfuerzos normales y momentos flexores. Ya no tenés un elemento barra que te hace la cuenta. Bien. Aquí tienen abajo los momentos positivos y negativos que dan las 3 opciones. En el de la izquierda, 148.533 para este ejemplo. En el de la derecha, 208.630. Y en el del medio, y el de la derecha todo, el del elemento de formación plana, 207.690. Noten que poner la placa filo interior, o sea que calculemos las solicitaciones como si el elemento placa estuviera al filo final, reduce de una manera significativa, como 25%, los momentos flexores. Y eso tiene un impacto. Esto, placa filo exterior y elemento de formación plana, en este caso no hizo una diferencia muy importante en la clave, pero sí como 10% en los hastiales. Bueno, o sea, podemos elegir una estrategia. En esta manera de hacer la cuenta, podemos ser más sofisticados y podemos resolver toda la secuencia así. Tengo un estado inicial de tensiones, produzco un abatimiento del nivel freático, el que sea, produzco una excavación. A esta excavación, así como está dibujada, tiene un beta. Ahora tengo el sostenimiento primario solamente. Hago la secuencia de excavación de solera, coloco el secundario en la solera, coloco el secundario en la bóveda, vuelvo a subir la napa, o sea, queda todo sumergido. Y por último, podemos eliminar, apagar el elemento placa que representa al sostenimiento primario, al shotcrete, con lo que mágicamente en el modelo de elementos finitos, por solo apagar el elemento placa, eliminamos el primario, que es un requerimiento de diseño. A ver, ¿cómo se va a aportar esta estructura dentro de 100 años?
asumiendo que el revestimiento primario lo perdemos por cualquier razón. Corrosión o lo que sea, o falta de calidad de construcción. Esta secuencia que estamos mostrando ahora permite un mejor análisis del revestimiento secundario respecto de lo que permitiría un modelo estructural. Bien, con los elementos de formación plana, las solicitaciones pueden no darnos muy parecidas entre elementos estructurales y elementos de formación plana. Solamente podemos resolverlo eso si ponemos placas a eje de la estructura. La idea de la placa a eje de la estructura es que en la placa, sobre todo si ponemos una placa que tenga un EJ igual 1, un número cualquiera, pero muy chico, esto va a tener los desplazamientos, las deformaciones axiales, los giros y las curvaturas correctas, y a esas nosotros después las podemos multiplicar por E por A o por E por J para calcular los momentos flexores, porque tenemos la posición deformada, las curvaturas. Ahora, esto nos exige que todo lo que tenemos mallado como estructura secundaria esté mallado con una malla muy fina de elementos sólidos, porque lo que no podemos permitirnos acá es que el error numérico de la integración mate nuestra solución. Es imposible la igualdad exacta, no hay ni siquiera que pretenderla. La integración numérica incluye deformación por corte, incluye errores de integración, no va a dar nunca lo mismo que una integración analítica de un elemento tipo, de un elemento de barra estructural. Y esto por ahora, todo esto es en 2D. En 3D no tenemos la capacidad de hacer esta misma simulación, digamos, con precisión razonable. No es que sea imposible, o sea, en principio se puede hacer, se pueden poner todas las plaquitas, pero bueno, no se hace con frecuencia porque es muy caro, o por lo menos hace 5 años cuando nos tocó por última vez cargarnos un túnel, era muy caro ponerle elementos estructurales simulados con elementos finitos con tetraedros. Acuérdense que la resolución numérica de los elementos 3D es significativamente más pobre que la de los elementos 2D. Las últimas 2 filminas de esta presentación refieren a el despegue. Y es interesante el tema. Acá tengo el túnel que con lo que hicimos el revestimiento primario, el sostenimiento primario. Ahora estamos haciendo el revestimiento secundario, lo ponemos acá arriba, y podemos colocar elementos de interfaces y activarlos. En ese momento, cuando lo activamos, el sostenimiento primario va a seguir soportando todas las tensiones del terreno, mientras que el revestimiento secundario va a estar solamente sometido a las tensiones de su propio peso. Porque el sostenimiento secundario colocado después puede bajar por su propio peso y se despega del revestimiento primario. Entonces pueden ustedes tener este modelo en el cual los elementos finitos de deformación plana que corresponden al elemento estructural revestimiento secundario, donde está el láser ahora, se despegan del azul, que es el elemento placa, que ya está deformado y en carga para las solicitaciones del terreno. Este despegue no es numérico, no es solo numérico. También ocurre en la realidad. De hecho, en la construcción de túneles con revestimiento secundario de hormigón moldeado, es sistemática la inyección de bóveda. Se termina la construcción del túnel, cuando ya está endurecido, se inyecta la bóveda para rellenar con pasta de cemento el espacio anular que hay entre el sostenimiento primario y el revestimiento secundario. Entonces, ahora que tenemos eso, podemos eliminar el sostenimiento primario, por supuesto,
el despegue va a desaparecer instantáneamente. Y nos queda este túnel barbudo que se ve acá. Aquí tengo el secundario en la solera, secundario en la bóveda, restituyo la napa, y al restituir la napa, miren cómo los esfuerzos normales cayeron a cero. Al restituir la napa, este tunelcito, poquito quiere flotar, y además se alivia enormemente porque este peso pasa de saturado a sumergido. Pero después, cuando eliminamos el sostenimiento primario, al eliminar el sostenimiento primario, nos queda sobre el sostenimiento secundario, el revestimiento secundario, nos queda prácticamente el mismo diagrama de solicitaciones, en este caso fuerzas normales, que corresponden a lo que antes estaba en el primario. O sea, el revestimiento secundario despierta y toma esfuerzos normales porque hemos apagado esta línea azul entre esta etapa y esta etapa. ¿Por qué en esta etapa al subir el agua baja tan brutalmente el esfuerzo normal en este tramo de túnel? Piénsenlo, este túnel no es mucho más que un submarino y él no tiene más solicitaciones, no le quedan otras solicitaciones que la de su peso propio. Al estar sometido bajo la presión del agua, no le queda al sostenimiento primario, no le queda mucho porque el sostenimiento secundario pasa a tomar casi el total de la carga. En esta cuenta no lo dije y lo tengo que decir ahora. Siempre uno asume que el sostenimiento primario es completamente permeable y las cargas que pone al restituir la napa van directamente al revestimiento secundario, aunque no hayamos todavía apagado el primario, las cargas del agua van al revestimiento secundario. Una linda manera de hacer el análisis de una estructura de túnel. Lo que hemos presentado hoy entonces tiene dos componentes. Componente 1, elementos estructurales, en los que usamos un programa como SAP o Abacus con resortes para calcular el túnel. Elemento de la segunda mitad de la clase es el análisis de revestimiento secundario, pero con modelos geomecánicos, o sea, elementos finitos propiamente tales como puede ser Plastic Flak RC2. ¿Hay alguna consulta o terminamos este módulo? Antes que te vayas, Alejo, te quiero preguntar, es de UDEC, no sé si tenés, no es una duda particular del código de UDEC o nada por el estilo, es que tengo la duda en el caso de modelos de discontinuos, la interpretación 2D, digamos, ¿tiene validez, digamos, para un modelo de bloques? Es muy duro. Asumir que tu modelo de bloques... Le voy a contestar un poquito más largo para todos, ¿no? Claramente estás en tema, pero no todos necesariamente están en tema. El modelo, imaginemos ahora que vamos a hacer un túnel, y es un túnel en un macizo rocoso. Entonces, ahí va a estar el túnel, pero estamos en un macizo rocoso que tiene discontinuidades. Ok, entonces ahora construimos el túnel. Y la construcción del túnel obviamente implica la desaparición de todo el material que está dentro. Y ahora nos preguntamos si puede ocurrir que este fragmento de macizo que está entre estas dos discontinuidades o este fragmento de macizo que está entre estas dos discontinuidades si puede fallar, o si el conjunto formado por esto puede fallar. Es una pregunta válida, ¿no? Lo que no es válido es asumir que la dirección del túnel y la dirección de toda la familia de discontinuidades van a ser perfectamente paralelas, que es lo que se requiere para que el modelo sea 2D. En este dibujo, perfectamente esta línea
puede ser representativa de un plano que esté así. Esta línea puede ser perfectamente representativa de un plano que esté así. Entonces, cuando en este dibujo yo reemplazo toda esa tridimensionalidad por este croquis, estoy poniendo a todas las discontinuidades paralelas al eje del túnel y eso es una bestialidad. Y no hay otra manera de ponerlo. No tengo otra manera de ponerlo. Esta barbaridad. Descalificante. Hay algunos problemas en los que no están así, por supuesto. Si vos estás haciendo un talud, y tenés un problema, por ejemplo, de toppling, es muy probable que un modelo de UDEC sea tu mejor respuesta. Esto no lo vas a poder resolver mejor que con UDEC. Y es razonable imaginar que a lo largo de tu talud va a haber sectores donde la orientación de la discontinuidad sea razonablemente paralela a la línea generatriz del talud. No, puede no ser una locura, pero en un túnel, pero en un túnel que asumir que todas las familias de discontinuidades que hay en la sección transversal son paralelas al eje del túnel es una barbaridad. Y eso también aplica, por ejemplo, en 2D a los modelos de juntas difusas, ¿no? Que hemos mencionado en algún momento en mecánica de rocas y que también asumen en 2D que la dirección de las discontinuidades es paralela a la dirección del eje de nuestro problema, ¿no? A la dirección normal al plane strain. Yo no soy un fanático muy grande de esos modelos, ¿eh? ¿Cómo se nota? Sí, eso contesto mi duda. Me parece que Will también está metido en el tema de las rocas, así que voy a pasar a preguntar la última Ok. duda, así no molesto más. En el Plaxis, me he puesto a discutir con un colega que es un poquito difícil modelar los estados de tensiones que se encuentran, por ejemplo, bueno, acá en Suecia, por acá, que tenés tensiones de 4 megapascales horizontales, digamos, de superficie bastante grandes, que son, digamos, son tensiones tectónicas que están ahí de in situ. El RC2 te da mucha más facilidad para poder hacer esa modelación porque te permite ellos le llaman in-locked stresses. Entonces Sí. tenés una parte constante y también puedes tener una parte variable con un casero que le pongas, que bueno, eso depende ya de la geología también. Estoy 2 o 3 años atrasado, sé que han habido un Geostatic Stresses en Plaxis, pero la verdad que no lo sé. Definitivamente el RC2 es mejor en eso. O por lo menos hace 2 o 3 años era, pero con cuadras de diferencia. ¿Eh? Con cuadras de diferencia. Era buenísimo esa capacidad de hacer autotensiones iniciales que tenía el RC2 cuando lo revisé por última vez, ya tenía 3, 4 años, no sé cuánto, así que no lo miro. Claro, porque yo quise validar un modelo que había hecho con RC2, con uno de Plaxis para un proyecto acá, y bueno, en la primera etapa ya me encontré con la dificultad de generar ese campo de tensión suficiente. Pero hay una habilitación de intención de geostática. ¿Probaste con FLAC o estás usando solamente comparando No, RC2? no tengo licencia FLAC, pero sé que FLAC lo puede hacer. Sí, sí. Praxis nació para suelos blandos ahí en Holanda. Y ahora acá, todas estas extensiones. No estoy al tanto. Felipe lo comprometo en público a que se fije si ya tenemos, cómo está de disponible al activar tensiones geostáticas. Sé que se estaba estudiado, sé que había un beta de eso, no sé si ya está disponible. La verdad que no lo sé. Yo tampoco sé, me fijo y si averiguo Vale. algo les contesto. O sea, lo único que llegamos a usar es, apenas usamos free fill nosotros, así que, Claro. pero bueno, Bueno, lo busco. Freefield no está tan mal, ¿eh? Lo que yo he hecho en el pasado fue apagar el borde, estoy hablando del pasado hace 20 años, pero que sigue siendo posible hoy, ¿no? Apagar los bordes laterales, las condiciones de Dirichlet, le impones un desplazamiento horizontal, el que quieras, que multiplicado por el valor de E y dividido por la distancia entre los bordes te va a dar la tensión horizontal constante que querés, apretás, con cualquier material que te lo resiste, y si no vas a tener que poner material elástico, y prendés de vuelta las condiciones de borde
los apoyos, digamos, móviles verticales, ¿no? Pero sí, no es comparable. La facilidad que tenía hace 4 o 5 años RC2 era notoriamente mejor que lo que en ese momento podía hacer Plaxis. Hoy no sé. Claro, porque Plaxis ya directamente te tira el error. Si modelas una superficie de condición de contorno superficial libre con campo de tensiones, directamente te está diciendo que estás metiendo la pata. Te tira ahí una alerta. Ojo, guarda, averigua, fíjate, porque te tira una alerta porque seguramente no le pusiste apoyos fijos en X y en Y a la base. Entonces, si vos aprendés el módulo de Plaxis y en la base la dejas como está, viene con permite desplazamientos horizontales y en las paredes permite desplazamientos verticales. Si vos borrás las dos paredes, te quedó un carrito. Asegúrate que hayas puesto apoyos rígidos, al menos en un nodo en la base, ¿no? Estoy tirando lo que a mí me pasó hace 20 años. ¿Sí? Yo no sé si es lo que te pasó a vos, pero hace 20 años me pasó eso a mí. Me quedó el carrito, entonces, claro, no corría, pero ¿qué querías? ¿No? No, pero voy a probar entonces con estas fuerzas horizontales. Capaz que con ese vaya mejor, entonces. Ok. Como te dijo Alejo, un lado agarralo y poner la fuerza del otro lado. Lo hacemos, digamos, básicamente una columna en compresión. Claramente una mejor idea, Está, buenísimo. Muchas gracias.